Continuamos con su enlace semanal y qué bueno es poder ya en esta temporada del año, la Cuaresma y la Semana Mayor que se acerca, poder saber cuáles son las actividades como cada año que desarrolla la Iglesia Católica, y justamente tenemos con nosotros al párroco de la Iglesia Santa Cecilia y por supuesto también de la Santa Mónica, que es el padre Carlos Santana, una persona a quien tenemos gran aprecio, pero sobre todo es parte de este espacio. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Nicolás, qué gusto de nuevo encontrarnos aquí. José, qué bueno vernos placer, aquí en de verdad que sí. Terreno de batalla. Hacía un tiempecito que no lo teníamos aquí. Pero en este escenario, pero en otro no, ahí nos encontramos ciertamente. Claro, claro que sí, claro que sí. Padre, sería bueno hablar justamente de la Semana Mayor y cuál es la visión y qué tiene la Iglesia Católica en Santiago y cómo lo hace en el mundo también. Bueno, realmente desde hace aproximadamente 1600 años, no es que haya mucha novedad en cuanto a lo que es la celebración de la Semana Santa, o sea, desde que se estructura como tal. Fíjense, es interesante porque hay una continuidad histórica, o sea, no es que esto se inventó ayer. La Semana Santa en sí, ¿qué es? La Semana Santa, recordémoslo, que es el recuerdo de la que es la última semana de vida terrenal antes de su crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Y se recrean en el orden en el que los evangelios nos lo cuentan, los acontecimientos que preceden a la muerte y resurrección de Jesucristo, comenzando con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el Domingo de Ramos, pasando por los distintos enfrentamientos que tiene Jesús con las clases dominantes, especialmente con las autoridades religiosas en el Templo de Jerusalén, luego la última cena, el prendimiento por parte de las autoridades del templo, conducidas por Judas, y luego lo que será el proceso de Jesús, su pasión, su muerte, su sepultura y su resurrección. Todo eso acontece en el arco de 8 días. Entonces, en torno a fines del siglo IV, la Iglesia estructura esta celebración como una manera de ayudar a los creyentes a prepararse espiritualmente para poder vivir el acontecimiento de la Pascua. Los primeros cristianos lo que celebran es la resurrección, porque recordemos que la comunidad cristiana primitiva se estructura a partir del evento de la resurrección del Señor. Y es el punto fundamental de nuestra fe. Entonces, como una manera pedagógica para permitir que los fieles entraran ya más directamente en la vivencia del misterio, entonces organizó, tal como hoy la conocemos, desde fines del siglo IV. O sea que estamos hablando de 1600 años. Y desde entonces no es que haya mucha novedad. Siempre es el mismo ritmo, el mismo esquema. Claro está, cada cultura le da su acento particular. Y en cada tiempo hay una que otra, de acuerdo, obviamente, a las realidades sociales, culturales, a los cambios que se van dando, pues se van haciendo cambios, introduciendo otros. Un ejemplo, en el cristianismo primitivo, la vigilia pascual, el sábado santo, se hacía durante toda la madrugada, comenzando a medianoche y terminando al amanecer. ¿En qué consistía? Bueno, lo que es para nosotros la misa del sábado santo. Okay. Los primeros cristianos... ¿Esa es la famosa misa del gallo? No, la misa del gallo es la del 24 de diciembre. La del 24 de diciembre, que tenía la particularidad, y sobre todo en muchos lugares, todavía se sigue haciendo, se hace a las 12 de la noche también. Sí, a las 12 de la noche. Claro, pero sabemos que hoy en día la situación que vivimos, debido a la delincuencia, a la inseguridad, nos ha obligado a tener que adelantar los horarios. Y ya no, a excepción
de uno que otro grupo al interno No de se la va a hacer, o iglesia. sea, el mismo horario que anteriormente, que antes de noche, los sábados. Pero lo hemos tenido que reducir. O sea, antes uno comenzaba a las 10, a las 11 Sí. de la noche. Ahora tenemos que comenzar a las 7 de la noche. Porque es que tenemos que tomar en cuenta esta realidad. Hay inseguridad, hay delincuencia. Entonces las personas no se Temen. sienten seguras, Sí, valga sí, la sí. redundancia. Sí, porque para no salir es solamente residual. dentro de la iglesia, es cuando sale para la Cuando casa. de la iglesia. sale en el trayecto. Sí, sí, sí. Y también, si bien es cierto que la gente que hay, lógicamente, esta inseguridad a causa de la delincuencia, mucha gente también teme a las imprudencias cometidas por gente que sabemos que esos días lo toma para otras cosas. Para tomar. Exactamente, lo toma para tomar. Alcohol. Entonces andan muchos imprudentes en la calle, andan Sí, muchos. sí, sí, sí. Y es otro de los puntos cambiantes. Por ejemplo, hasta hace 30 años, no más, todavía en la Semana Santa reinaba un clima de recogimiento, Sí, un clima de respeto. es así. Se sentía que estábamos en Semana Bueno, Santa. en esa Menos- época, 30 años atrás, todavía ni siquiera música Eso convencional iba. se Música colocaba en la radio. Bueno, la música Y en nuestra. una casa usted no ponía Exacto. una música suya Claro. al De volumen hecho, que usted Cera, quisiera. yo creo que menos de 30 años, porque aquí mismo, en este canal, que Cera trabajaba Sí, aquí sí, como sí. director y yo estaba en la parte de producción, nosotros preparábamos una programación Especial. única y exclusivamente dedicada al Señor, pero eso no incluía música, No, padre. convencional, no. Eso, incluso muchos canales todavía en los 90 y 93, por ahí, colocaban barra los viernes. Sí, 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 Algunos, pero todavía se sigue preparando esa programación especial durante los Sí, días sí. de Bueno, en Semana la Santa. televisión sí, En la en la televisión. televisión. Pero la radio- Porque la Pero radio- la radio es curioso, te pone ya música normal. Música normal. Entonces, las personas te ponían música clásica y todo lo demás. Es bueno, Pero hoy en es día- bueno, padre, aclarar por qué se hacía eso, pero también el cambio que hemos sufrido desde su óptica. ¿Qué pasa culturalmente? Pero primero al origen. al origen. Pero, o sea, es que ha habido... De guardar el viernes. y eso. de guardar. Es que recordemos que vivíamos en una sociedad fuertemente permeada por los valores cristianos. Los valores cristianos envolvían la sociedad. Es así. Con paso del tiempo y sobre todo con la llegada de la modernidad y sobre todo el creciente indiferentismo religioso que se va dando, las personas se han vuelto menos religiosas Es así. y valores culturales inherentes a la religión, por ejemplo, no solamente Semana Santa, ahí tenemos, por ejemplo, la celebración de los fieles difuntos. También, Entonces, Era también. otro día también que se era guardaba. otro día Eso que se era guardaba. música clásica. Exactamente, y el silencio. Entonces, ahí ha influido ese secularismo que se está dando, que viene sobre todo influenciado por esta globalización cultural, una globalización cultural que ha permitido la apertura y la facilidad que tenemos en los últimos tiempos de acceso a través de las redes sociales, a través del internet, sobre todo, a otras experiencias. Y, lógicamente, como se ha ido sacando a Dios de la esfera pública, entonces ya no se tiene el respeto hacia estos valores. Bueno, hay que ver. Yo recuerdo las primeras ocasiones en las que se empezaron con los conciertos los sábados Exacto. santos en Altos de Chabón, que fue donde empezaron. Y ya hoy día usted escucha fiestas el Exacto. sábado santo. Que, por cierto, ahora hay mucha gente que ha pegado el grito al cielo por la disposición. El año pasado también se tuvo de no permitir fiestas públicas el sábado santo. Sí. Hay gente que ahora está... Quisiera, por ejemplo, traer a colación una frase
que el querido padre César Hilario dice, que la Semana Santa es la menos santa de todas las semanas, porque realmente es la semana donde más excesos se cometen. Sí. Ciertamente, no podemos dejar a un lado la otra cara de la moneda. Es verdad que hay un relajamiento en las costumbres. Es verdad que un Viernes Santo ahora tú vas a un barrio y te encuentras un teteo en una esquina. Eso es así. Cosa que, señores, ni los tigres del barrio osaban hace 30 años, se ponían a jugar dominó en la esquina, se ponían a beber su trago, pero sin poner música. Sí. Y como quiera se sentía ese respeto. Hoy no. Recuerdo una vez que siendo Cerulle alcalde, se inventó la cuestión esa del piscinazo ahí en la orilla del río, en la circunvalación, el Viernes Santo, obviamente. O sea, ahí tuvimos un enfrentamiento directo, ¿no? Porque si bien es cierto que vivimos ya en una época donde prima el pluralismo religioso, donde no todo el mundo es cristiano, pero sí es importante mantener el respeto a estos valores que son parte de nuestra identidad. Son parte de nuestra identidad. Entonces, decía, es verdad que hay todas estas manifestaciones, pero por otro lado, también vemos que las personas, hay un gran número de personas que cada año se queda, participa de todas las actividades. A eso iba, padre, porque, bueno, desde el miércoles santo sobre todo, es donde más se intensifican las actividades religiosas. Claro que sí. Entonces, sería bueno para que los amigos televidentes, los que sí guardan la Semana Santa, la Semana Mayor todavía, entonces puedan saber la agenda que trae la Iglesia Católica, porque hay días que visitamos los templos. O sea, esa secuencia vamos a darle esa agenda. Que me diga el significado de los monumentos. Correcto, claro. Fíjense, es increíble, en mi experiencia, que uno va también compartiendo con otros sacerdotes. O sea, durante estos días de Semana Santa, las iglesias están abarrotadas. Están abarrotadas. Tú dices, es verdad que hay gente que se va, es verdad que hay gente que aprovecha estos días de feriado para descansar, para compartir, y no es la gran mayoría la que se va a hacer escándalo. Ciertamente la gran mayoría se queda, pero es como dice ese clásico dicho, hace más ruido un árbol que cae que un bosque entero que crece. Los escandalosos hacen más ruido, entonces los bullosos. Entonces, sí, a partir del miércoles, ya desde el Domingo de Ramos, porque el Domingo de Ramos se convierte en una expresión de religiosidad popular, especialmente por la conmemoración de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cada quien que la procesión de los ramos, como vemos ahí en pantalla, y bueno, incluso hay personas, hay sacerdotes incluso que hasta en un burrito se montan para simular la parte de... Y los feligreses llevan sus ramos para bendecirlo, para ponerlo en la casa. La procesión. Ya los días lunes, martes, miércoles, de acuerdo a las tradiciones, y en algunos pueblos, esto en la ciudad se ha perdido un poco, en la parte urbana, pero en esos pueblos todavía se conservan las tradiciones de algunas procesiones ligadas a algún paso de la pasión. Exactamente, que es herencia, que esto es reminiscencia de nuestra herencia españa. En la línea noroeste veo que se hace mucho. Aquí en la ciudad... En el ensueño todavía la hacen. No, o sea, la hacían por lo menos. No, lo que se hace son, por ejemplo, los viacrucis que han recibido, exacto. Todo por ejemplo. No, pero eso todavía sí, en Santiago se hacen los viacrucis. Todavía sí, ahora solo que parte del cambio, ¿no? Y a lo que nos obligan las circunstancias, que era lo que decía al inicio. Ahora, el viacrucis multitudinario que se hacía el Viernes de Dolores, o sea, el viernes antes del Domingo de Ramos, se hacía un viacrucis donde todas las parroquias de la diócesis, de la ciudad, convergían aquí en el Obispado Viejo, 30 de marzo, con circunvalación. ¿Qué sucede? La multitud era tan grande que eso generaba un caos en el tránsito.
Entonces, la iglesia, como una manera de contribuir al desenvolvimiento del tránsito, decidió sectorizar este Vía Crucis por zonas. La Arquidiócesis de Santiago tiene 14 zonas pastorales. Okay. Y cada zona pastoral realiza su Vía Crucis el Viernes de Dolores, en la noche. Un dato interesante. Nosotros, en la zona sur, al igual que en otros puntos de Santiago, estamos siendo afectados por los trabajos de la construcción del monorriel, lo que ha dificultado bastante el tránsito. En este sentido, el Vía Crucis que hacíamos siempre en la tarde y terminábamos en el techado de los jazmines, este año lo vamos a hacer de madrugada para evitarnos con el problema del tránsito. Muy buena. El mismo viernes. El mismo Viernes de Dolores. El mismo Viernes de Dolores, solo que en vez de hacerlo a las 6 de la tarde, lo vamos a hacer a las 4:30 de la mañana. Wow. O sea que esos son parte de los cambios a los que nos vemos obligados por las circunstancias que tenemos. Y ya luego entramos a lo que es el centro, Carlos, y el corazón. Esa parte de dónde, para llegar ahí al techado de Fíjate, cada parroquia. Desde cada parroquia de la zona sur. La zona sur tiene actualmente 7 parroquias, 5 parroquias y varias cuasi parroquias. Entonces, cada uno sale. De la villa se saldrá de la iglesia de la villa, de San Charbel se saldrá de ahí, de Arroyo Hondo, de Santa Ana se saldrá de Santa Ana, recorriendo el territorio parroquial hasta llegar al techado. Por ejemplo, las iglesias que están en el Ensueño, ¿cómo se llama? En Milaje, ¿esas son parroquias o son...? Son parroquias. Ahora bien, la parroquia del Ensueño pertenece a la zona centro. Ese grupo termina en la catedral. En la catedral. Juntamente con la parroquia de la Altagracia, la de Nivaje también, entonces. No, la de Nivaje pertenece a la zona Santa Ana, ahí mismo. Okay. Y esa termina allá arriba. O sea que cada zona se ha sectorizado. Entonces, en vez de tener una multitud grande, porque hace 20 años, hace 20 años, 25 años, no contábamos con el parque vehicular que tenemos hoy en día. Claro. Y las calles estaban disponibles para la multitud. Así es. Hoy no es así. Entonces, una concentración de ese tipo genera inconvenientes desde el punto de vista del tránsito y también desde el punto de vista de la seguridad. Es así. Por esa razón se ha sectorizado. Pero volvamos entonces al centro de lo que es la Semana Santa, que es el Triduo Pascual, comenzando con el Jueves Santo. El Jueves Santo por la mañana todavía no es el Triduo Pascual, sino el día que culmina la Cuaresma. Tenemos la celebración en muchas de nuestras diócesis de la misa crismal, que es la misa en la que el obispo, junto con los sacerdotes de la diócesis, consagra el Santo Crisma y bendice los demás aceites que se utilizan en la administración de los sacramentos. Okay. Y es una misa que tiene una connotación significativa porque es la expresión de la unidad de la iglesia diocesana en torno al obispo, que es su cabeza. Un dato para ilustrar lo que decía a propósito de cómo estas celebraciones se van ajustando a las necesidades de los tiempos. Esa celebración hace 25 años se hacía en la catedral. Sin embargo, como el número de fieles que cada año se suma a esta celebración aumentó, pues al final hubo que trasladarla primero al Centro Católico Carismático, pero el Centro Católico Carismático quedó pequeño y ahora la tenemos que realizar en el multiuso de la Pucamaima. Okay. O sea, de tanta la gran cantidad de fieles que participa. ¿Esa misa es a qué hora, Carlos? A las 9 de la mañana. Ok, entonces a partir de ahí es que prácticamente inicia ya lo de... El Triduo de Pascual ya comienza a partir de la tarde, con la misa de la Cena del Señor. Porque hemos visto siempre que la Semana Santa se trabajaba hasta el jueves al mediodía. Exactamente. Entonces yo quería preguntarle por qué hasta el mediodía. Porque justamente el Triduo Pascual comienza en la tarde. Entonces ya prácticamente como que el corazón de la Semana Santa
comienza ahí precisamente, y para favorecer que las personas participaran de los actos propios de la iglesia en estos días, pues está el feriado, que se observa en muchas partes del mundo, no es solamente aquí. Aunque sí, hay lugares donde, por ejemplo, no hay esa influencia del catolicismo, donde se trabaja, por ejemplo, el Viernes Santo. En Estados Unidos. En Estados Unidos lo sabemos. Pero es curioso, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención en mis años de estudiante en Italia, siendo Italia uno de los países más católicos de Europa, de los que todavía el catolicismo tiene incidencia, el Viernes Santo se trabaja. Es curioso, en Italia, sí, el Jueves Santo, sí. Pero hay un detalle, y es interesante. En Italia, el Viernes Santo se trabaja, los actos se hacen todo de noche, pero ese día, por disposición legal, las banderas cuelgan a media asta. En señal de duelo. De duelo, ya. Claro. Esa es la forma de manifestarlo. Las banderas cuelgan a media asta. Es Viernes Santo, la gente observa, va a su trabajo normalmente, en la noche participa de los actos religiosos, pero fíjate, aún siendo, o sea, realmente, constitucionalmente, es un estado laico. Claro. Pero la bandera ondea media asta. Carlos, a partir del jueves, el jueves es que se hace lo de la visita a los monumentos. A partir del jueves, al finalizar la misa de la Cena del Señor, que la gente le dice erróneamente la misa del lavatorio de los pies. Pero es porque en esa misa se tiene el gesto en el que el sacerdote lava los pies a 12 personas de la congregación, de la asamblea. De la comunidad. Porque justamente ahí vemos, por ejemplo, el Papa teniendo ese gesto, que lo hacía habitualmente desde que era arzobispo de Buenos Aires en una cárcel. Él no lo hacía nunca en la catedral, se iba a una cárcel a tener ese gesto. Entonces, terminada esa celebración, mucha gente comienza a visitar los 7 monumentos. ¿Cuál es el significado de los monumentos? ¿Y por qué se cubren las imágenes esos días? Sí, eso es interesante. Significado de los monumentos. Son 7. Sí. Lo que pasa es que los traslados de Jesús desde que fue apresado en el huerto de Getsemaní hasta llegar al Gólgota fueron 7. Que primero desde el huerto de Getsemaní a casa de Caifás, que de Caifás a casa de Pilato, que de Pilato a donde estaba Herodes, que de donde Herodes estaba donde Pilato, que desde ahí fue al lugar donde lo azotaron, que desde donde lo azotaron entonces a la Torre Antonia donde Pilato lo presentó, que desde ahí al Gólgota son 7 traslados. Entonces eso es lo que significa la piedad popular. Esto surge con la piedad popular. Recuerden algo, durante toda la Edad Media y bien entrado el siglo XX, la liturgia de la iglesia, la celebración de la iglesia, era en latín. Y el pueblo no tenía tanta participación de la celebración del misterio cristiano. Y no es como ahora, que aunque fuera en latín, por ejemplo, muchas partes se decían en secreto, la gente no escuchaba. Entonces, la gente se fue inventando poco a poco su propio modo de vivir el misterio, y por eso comenzaron las procesiones, por eso comenzaron esta visita a los monumentos, que en un primer lugar, este monumento, ¿qué es lo que representa? El sepulcro de Cristo. Exactamente, el sepulcro de Cristo. Entonces, las personas comenzaron a visitar 7. Eso surgió, es relativamente joven, eso surgió hace 500 años, esa práctica. Señores, es que tenemos que hablar, que en la Iglesia Católica, hablar de 500 años es hablar de nada. No estamos hablando de hace, no, es que es una tradición ininterrumpida de siglos, 2 milenios de historia, y eso no es paja de coco.
Entonces, hace 500 años en Roma, San Felipe Neri fue el que se inventó esta práctica. Entonces, era como una manera también de que la gente pudiera hacer esa penitencia, haciéndola a pie. Así 7 iglesias de Roma, exactamente, evocando esos traslados. Pero ahora la mayoría de gente no lo hace a pie, padre. Hay mucha gente que todavía, por ejemplo, yo les voy a invitar el Viernes Santo por la mañana, a mí me gusta hacerlo por ejemplo, sobre todo en las iglesias del centro, que son las iglesias más cercanas. Claro. Que la gente comienza, a veces comienzan allá abajo en San José y terminan aquí en la Altagracia, o terminan en otro punto. Es increíble que hay una, a cierta hora en la mañana, en la calle del Sol, los vehículos no pueden transitar de la multitud de gente que sube y que baja, del flujo de gente. Incluso jóvenes, o sea, en su mayoría jóvenes. Es así. Porque lógicamente ya la viejita, Doña Cunda, la pobre, ya no puede participar, Doña Pancha tampoco. Entonces los jóvenes son los que realmente en su mayoría participan. Entonces guardamos el viernes. Pero perdón, José me hacía otra pregunta, que era ¿por qué las imágenes se cubren? Sí, las imágenes se cubren. Sí, eso es también una expresión de la devoción popular. Había una costumbre, y era que en los primeros siglos del cristianismo la gente vivía su fe con una mayor radicalidad. Y generalmente las personas que hacían penitencia por sus pecados venían privadas de participar en la misa y en cualquier otra celebración. Y como una manera al comienzo de la cuaresma, de impedir que los que estaban haciendo penitencia pudieran ver al interno de la iglesia, se colocaba una cortina en la puerta de la iglesia. De manera que tú, que estabas haciendo penitencia por tus pecados, porque hay que entender una cosa, en aquellos años la confesión era pública. No es como ahora que tú vas donde el sacerdote, confiesas tus pecados en silencio. No, la confesión de tus pecados tú la hacías públicamente delante de la comunidad. Y todo el mundo se enteraba de tu vida, de tus obras y de tus milagros, literalmente. Esa praxis cambia en el siglo IX con los monjes irlandeses, San Columbano y los demás, que introducen la práctica de la confesión individual, porque era complicado. Claro. Dime tú, díganme ustedes, ciertos pecados, algunos se podrán decir en público, pero otros no. Entonces, al cambiar esa praxis y ya la iglesia suavizar, digamos, su disciplina en torno a lo que era la penitencia de los pecadores públicos en ese momento, ¿qué hacen? Se quita la práctica del velo que cubría la puerta y se sustituye entonces, como reminiscencia, cubrir las imágenes. Decían que era un signo también para que las personas no se distrajeran de la celebración del misterio. Porque recordemos que es muy fácil poder, especialmente en la época, cuando no se sabía leer ni escribir, las imágenes, las pinturas, servían ¿a qué? A catequizar a la gente. Era como la Biblia ilustrada de entonces. Entonces, para evitar la distracción y sobre todo por la sobriedad y el sentido de tristeza propio del tiempo por la muerte de Jesús, se comenzaron a cubrir las imágenes. Luego, entonces, pasamos al viernes. Al viernes, exacto, sí. Que tenemos a las 3 de la tarde el recuerdo del oficio de la pasión del Señor. O sea, el oficio en recuerdo de la pasión del Señor, donde hay una serie de elementos particulares muy sugestivos. No se celebra. ¿Qué? No se celebra la misa. No. La misa no se celebra, pero sí se hace una especie de celebración de la palabra. ¿Ese es el sermón de las 7 palabras? No. El sermón de las 7 palabras se tiene antes.
Pero es ese viernes. Ese es el Viernes Santo, sí. Okay. Que es una práctica que no es tan difundida, pero en algunos lugares se hace. Sí. Bueno, aquí se difunde bastante. Claro. De hecho, aquí se convierten en titulares de centro de atención. Aquí, claro, porque ese es el espacio que aprovechan algunos de mis hermanos para caerle arriba y todo el mundo. No nos extrañemos que este año el tema de Friusa esté ahí. No, este año ya sabemos dónde va la cosa. Barrigol, Friusa, inmigración, por ahí irán las cosas en ese momento. Porque entonces, Carlos, cada sacerdote, ¿cómo se eligen esos sacerdotes que van y los temas? Exacto. No, los temas, miren, fíjense lo que pasa. Las 7 palabras, son las últimas 7 palabras que dice Jesús, colgado en la cruz. Desde que lo van a colgar hasta que muere, se recogen de los evangelios esas 7 expresiones. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, tengo sed, etcétera, etcétera. Entonces, cada sacerdote, generalmente escogen a un sacerdote destacado por su trayectoria, sea en el ámbito académico, sea a nivel social, es por su lucha social, en alguna zona específica. Entonces, esto es Santo Domingo, por ejemplo. Aquí en Santiago se comenzó a hacer en tiempo de pandemia. Como la gente no podía participar, o sea, no se podía hacer procesión ni nada, pues de manera virtual se comenzó a hacer esa práctica para llenar un vacío. Entonces, la temática te la da la misma palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El sacerdote hace una reflexión y trata de aterrizar en el momento. Esa frase de Jesús a algo del momento que se esté viviendo. Okay. Pero cada la pregunta es, ¿quién escoge esos sacerdotes? Generalmente son escogidos por una instancia del obispado que se llama Vicaría de Pastoral. Okay. Generalmente vienen escogidos desde el obispado o desde el arzobispado. ¿Usted cree que escojan al Padre Nino? ¿Qué? Que escojan al Padre Nino este año. Es probable, claro que sí, de seguro, probable que sí. Porque ha tenido muchas luchas este año. Ha tenido muchas luchas, ¿no? Y que además el Padre Nino... El mismo Tomás Morel ha estado también en eso. También, claro. Sí, y mira, el mismo... Pero el Padre Nino es una voz muy autorizada entre nosotros, porque es una persona que ha mantenido su lucha de una manera coherente. A diferencia de otros que solamente quieren buscar su protagonismo. Pero el Padre Nino se ha mantenido con una trayectoria siempre lineal y coherente, sobre todo con los principios del Evangelio. Padre, ya la parte de guardar el viernes, viene el sábado, usted nos hablaba un poquito, la resurrección entonces... Ya se celebra a partir del atardecer del sábado. Okay. Porque pero no hablamos, el viernes no lo hemos concluido, porque después del oficio, entonces se tiene en algunos lugares, sobre todo en los centros de la ciudad, la procesión con el Santo Entierro. Sí. Y ahí se hace aquí en el centro de la ciudad. Y aquí en el centro de la ciudad se sigue haciendo el Santo Entierro. La calle del Sol, ese día no hay problema de tránsito ni de nada. No hay problema de tránsito, no. Y que además el número de personas que participa de esta procesión en los últimos años ha disminuido. ¿Por qué? Porque ahora casi siempre cada parroquia realiza su propia... Pero aquí en el centro de la ciudad, padre, yo veo mucha gente. Viene mucha gente, pero no viene esa cantidad que venía hace 50 años. O sea, hay, porque es que se juntan 3 grupos. Aunque la población va creciendo también. Va creciendo, porque es que se ha diversificado. Antes en Santiago había 4 parroquias, o sea, estamos hablando, en los años 60 había 4 parroquias en Santiago. Hoy hay 110 parroquias. ¿Cómo es la cosa? Entonces cada una hace Cada una hace su propia actividad. Por ejemplo, yo voy a juntar Santa Mónica y Santa Cecilia y vamos a tener un Via Crucis el Viernes Santo por la tarde. O sea, ese grupo de personas grandes no viene aquí al centro. Se queda allá, en la zona sur. Al centro vienen las que realmente ya tienen la tradición. Las personas que salen desde la catedral, que vienen de todas estas zonas, fundamentalmente de Bellavista, Reparto Peralta, que son las personas que más frecuentan la catedral.
desde Santa Ana de Nivaje sale la procesión de los jóvenes con la imagen de San Juan, y desde el Politécnico Femenino la de las mujeres con la Dolorosa. Y las tres se juntan ahí en la explanada de Catedral. Claro, ahí podemos encontrar fácilmente 3.000, 4.000 personas. Sí, por eso que lo digo. Sí. 3.000, 4.000 personas. Si uno se ve, mira, ahí tenemos algunas imágenes de la procesión del Santo Entierro, subiendo ahí justamente por la calle del Sol. Sí. O sea, es que se ha ido diversificando. En muchos lugares escenifican la pasión de Cristo. Allá mismo en la zona sur, por ejemplo, en Cristo Rey, los muchachos de la pastoral juvenil hacen la pasión dramatizada. Sí. Y eso también atrae un ¿Y qué día hacen el eso? mismo Viernes Santo. Pues a mí me gustaría ir a mediodía. Carlos participaba. Sí. Qué bien. Sí. Carlos, uno que trabajaba aquí, sí, de la zona Carlos. sur. Sí, o sea es de la juventud. Que era de la juventud. ¿O es? Sí. O sea que en cada... Y por ejemplo, hay lugares emblemáticos. En San José de las Matas hacen una procesión, una dramatización de la pasión, que hay gente del país entero que sube a San José de las Matas a ver eso. Padre, para concluir y que no se nos quede nada, vamos con su anuencia a hacer una pausa comercial y ya entonces venimos a la parte final del programa y ahí concluimos con el resto. Con la resurrección. Con la resurrección bien, y demás. Así Nítido. que, Sadiel, vamos a la pausa comercial y al retorno continuamos con más su enlace semanal. Estamos conversando con el padre Carlos Santana a propósito de la Semana Mayor. Sí, señor, continuamos aquí conversando con el padre Carlos Santana, justamente párroco de la iglesia Santa Cecilia, y bueno, queremos seguir el diálogo. Y de la Santa Mónica. Y de la Santa Mónica, y queremos seguir el diálogo porque estaba muy interesante, que veníamos ya Jueves Santo, Viernes Santo, entonces hablábamos ya del Sábado Santo. Del Sábado Santo, sí. Ya el sábado, al anochecer, se conmemora la resurrección de Cristo, o sea, el evento, como ya decía hace un momento, fundamental de nuestra fe, central de nuestra fe. Y yo quiero hacer una anotación, porque a veces hay personas que se confunden, tratan de sacar cuenta y los números no le dan, pero es porque desconocen. Explíqueme, padre. Los números no le dan. No, en el sentido de que nosotros decimos en el credo que al tercer día Jesucristo resucita de entre los muertos. Pero a Jesús muere Viernes Santo. Exacto. A las 3 de la tarde. Exacto. Y ya el sábado en la noche ya estamos celebrando la resurrección. Pero no es el domingo de resurrección, como dice. Es que el domingo prácticamente comienza con el sábado, por una cuestión, porque Jesús resucita la madrugada del domingo. Sí. Y la iglesia primitiva, para que le cogiera la madrugada, el amanecer, celebrando la resurrección, comenzaba desde la medianoche. Por eso la cuenta. La cuenta, pero no se trata solo de eso. Recordemos, la Biblia fue escrita en un contexto cultural diferente al nuestro. Hay modos de expresión distintos, lenguaje distintos. Entonces, los días en la época de Jesús para los judíos no eran días de 24 horas, eran días de 12, porque el calendario era lunar, el calendario no era un calendario solar como el nuestro. Por lo tanto, el día tiene 12 horas y efectivamente Jesús resucita el tercer día, pero según la computación judía, de día de 12 horas. Entonces, al amanecer la madrugada del domingo, de ahí que tenemos, lógicamente, si contamos desde el viernes a las 3 de la tarde, a la madrugada del domingo, no es un día y medio para nosotros, sino 3, de acuerdo a la computación, porque el día judío tenía la mitad del nuestro. Entonces, recordemos que la resurrección... Sí, porque es que hay gente que lamentablemente lee la Biblia al pie de la letra. Sí. Y a veces, por eso es que digo que a mucha gente los números no le cuadran, no lo suman. Sobre todo cuando quieren venir a confrontar el dato científico con el dato bíblico. Y se olvidan, desconocen en la mayoría de personas
que hay incluso lenguajes metafóricos que no son, digamos, concretos, no es explícito de la realidad, sino formas poéticas para hacer referencia a una realidad. Entonces, recordemos, la resurrección es el evento fundamental de nuestra fe, en torno al cual se estructura nuestra fe. Y todo lo que hemos venido haciendo a lo largo de la Cuaresma y de la Semana Santa es como preparación a que es la cumbre, el cenit del momento, que es la resurrección de Jesucristo. De ahí que esa noche, por ejemplo, se bendice el fuego nuevo como signo de la vida que comienza, se bendice el cirio pascual que representa a Jesús resucitado. Ese día se tienen los bautizos de los adultos, o sea, los mayores de 7 años, como era en la iglesia primitiva. Ese día los bautizados renovamos también nuestras promesas bautismales. O sea, que es una celebración cargada, es la celebración más larga de todas, porque se leen 7 lecturas del Antiguo Testamento con sus salmos, una del Nuevo Testamento, el Evangelio. Es una celebración muy hermosa y muy rica, orientada, destinada a la celebración de lo que es el centro de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. Bueno, ya ahí concluimos, ¿verdad? Que sí, la parte, el paseo completo por lo que es la Semana Mayor. Padre, antes yo veía, y ya lo voy a sacar un poquito es el mismo tema, pero lo voy a sacar un poquito de la línea. Antes nosotros veíamos cómo la iglesia protestante, si se quiere, se resistía a hacer cualquier tipo de celebración en la Semana Mayor. Sin embargo, yo veo que ahora se van al estadio, se van aquí a la arena en ocasiones, y ya realizan actividades religiosas en esa fecha. ¿Se le atribuye a que ellos también de alguna manera reconocen algo ya de lo que era de esa creencia de la Iglesia Católica? Miren, tenemos que puntualizar, el protestantismo es un fenómeno muy amplio, no es un fenómeno homogéneo. Existen muchas expresiones del protestantismo. Claro. Y en una gran parte del protestantismo se celebra la Semana Santa igual que nosotros. O sea, porque es que no es un patrimonio exclusivo del catolicismo, es recordar la última semana de vida de Jesús. Entonces, obviamente, eso no lo hemos inventado nosotros, eso está ahí en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Lo que sí es, o sea, las expresiones sí son particulares, pero hay un grupo considerable de la tradición protestante que celebra la menos Semana radicales Santa, que son menos radicales. Por ejemplo, las grandes iglesias históricas del protestantismo, díganse el luteranismo, díganse los metodistas, díganse los anglicanos, díganse los presbiterianos, celebran la Semana Santa. ¿La recuerdan? O sea, son ciertos grupos de carácter radical, generalmente de la línea pentecostal, que se resisten a eso, porque dicen, que eso no está en la Biblia, que esto, qué sé yo, qué sé yo cuánto, por ejemplo, y otros más radicales como adventistas, testigos de Jehová y demás. Pero sí hay un grupo que hace la famosa jornada esta de acércate a Cristo, y ciertas iglesias lo hacen, porque es que la pasión, muerte y resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Es así. Y entonces también, aunque no sean católicos, muchos hermanos de tradición protestante celebran también la Semana Santa. Bueno. Carlos, finalmente nos gustaría que le envíes un mensaje a nuestra gente en esta época especial. Ya lo que falta es prácticamente una semana para la Semana Santa, y nos gustaría que le dejes un mensajito. Sí. Bien, pues yo digo que lo que realmente, especialmente en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, donde hay tanta violencia, donde hay tanta ansia, donde hay tantas preocupaciones por el hecho de el aumento de casos que evidencian un deterioro en la salud mental de los dominicanos, que el mejor antídoto, la mejor medicina es acercarse a Jesús, acercarse
a ese Jesús que murió por nosotros, que resucitando nos ha dado nueva vida y sobre todo nos ha dado una nueva esperanza. La resurrección de Jesús nos recuerda que por grandes que sean los problemas, que por oscuro que se vuelva el camino, siempre hay una luz, siempre hay una esperanza. Entonces, el mensaje de Jesús, ese mensaje, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ese mensaje de perdón, de acogida, pero sobre todo de apertura a la vida, nos tiene que decir mucho a nosotros. Yo creo que necesitamos bajar un poquito porque tenemos las rayas demasiado altas. Hay mucha, ¿cómo se dice? Ansiedad, mucha agitación. Y aprovechar estos días para reflexionar, para meditar, para respirar profundo, acercarnos a la iglesia, no importa cuál sea la denominación religiosa, o si uno no es creyente, por lo menos apartarse y aprovechar también todos estos recursos. Hoy en día la programación que se tendrá en este canal y en otros canales. Claro. O bien la riqueza que tenemos en las plataformas de streaming. O sea, hay muchos modos para uno poder entonces acercarse al Señor y dejar que esa fuerza que emana del Señor resucitado nos transforme interiormente y así nos haga mejores personas, mejores ciudadanos. Padre, ¿tiene usted director de la Capilla Musical Santiago Apóstol del Mayor, tiene alguna actividad en...? No, en estos momentos no. Porque la Capilla Musical está integrada por miembros que a su vez forman parte de los coros de sus respectivas parroquias. Como cada uno está comprometido en las actividades propias de su parroquia, por ahora no tenemos ninguna actividad. Será, yo propongo que el padre sea que despide el programa hoy y que lo haga con una oración. Pero yo quiero antes de Nicolás, de que él lo despida, preguntarle, Carlos, si a ti te dieran la oportunidad de ser uno de los escogidos para el sermón de las 7 palabras, ¿qué palabra te gustaría analizar a ti? Fíjate, la acabo de decir hace un momento. La del perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Necesitamos ahora mucho trabajar sobre la virtud del perdón. Porque si nos ponemos a analizar muchos de los casos de violencia que están aconteciendo, es porque falta ese elemento. Eso sí. Y la virtud del perdón, de la aceptación, tenemos que apuntar mucho por esa parte. Okay. Se empatía. Bueno, padre, pues vamos a permitirle que usted sea que haga una oración por el pueblo dominicano y el mundo y por nosotros que estamos aquí presentes, y con eso vamos a despedir en la Normalmente hay que ponerse de pie para la oración, pero por asunto de los micrófonos vamos a quedarnos sentados. Sí. Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias porque nos has permitido tener este momento de compartir y sobre todo gracias porque a través de estas palabras has podido llegar al corazón de todas las personas que nos siguen. Te pedimos que bendigas a cada una de nuestras familias, pero en especial a nuestra nación, que el gozo y la alegría de tu Hijo resucitado transformen nuestros corazones y que al mismo tiempo nos permita ser seres de luz, ser seres de paz, que puedan al mismo tiempo comunicar ese gozo y esa alegría a un mundo que cada vez más se esfuerza por vivir apartado de ti, que al acercarnos a la vivencia del misterio de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo, podamos también vernos iluminados por su luz transformadora. Líbranos de todo mal y concédenos tu bendición, que imploramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias, Padre Carlos Santana, por acompañarnos, y a ustedes nos reencontramos la próxima semana aquí en Enlace Semanal. Feliz noche.